Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Muy agradecido a todos ustedes por sus comentarios. Miren, amigos, esto que ocurrió en el día de hoy y es algo que fue una realidad. El presidente Vladimir Putin, luego de su celebración de anexión, él le solicitó al gobierno de Zelensky dialogar. Es un hecho irreversible. ¿Y cuál fue la respuesta de Zelensky? Que él no va a negociar con Rusia mientras Putin sea presidente de la federación. Hombre, esto es un comentario bastante infantil, porque no solamente hay que negociar con quien está actualmente de presidente, sino de qué seguridad tiene Zelensky de que Putin vaya a salir del gobierno este año o el año entrante, o como lo solicitaba el presidente de los Estados Unidos desde Polonia, que pedía la salida del gobierno del presidente Vladimir Putin. Hay que aceptar la realidad. Y con quien debe negociar Zelensky es con Putin. Cada momento en el que se demora el presidente Zelensky de tomar esta decisión de dialogar, matemáticamente se puede totalizar como una pérdida grande, no solamente en infraestructura, en dinero que envía la OTAN y Estados Unidos a Ucrania, en pérdida de vidas humanas. Cada segundo cuenta, cada habitante de Ucrania cuenta. Cada habitante de Ucrania refugiado en Europa o en el África, en Ruanda o en los Estados Unidos, tiene todo el derecho de volver a su país. No puede el mundo permitir, sobre todo hablo de estos 193 países que próximamente se van a reunir allá en la Asamblea General. No se puede permitir que se dé inicio a una carrera veloz hacia otra guerra fría, porque es prácticamente el preámbulo lo que estamos viendo de algo semejante cuando se decía que la Unión Soviética era un país exportador del comunismo, porque están tratando de hacer lo mismo con Vladimir Putin, que es un hombre que está exportando unas ideas transformadoras, revolucionarias, que podrían afectar el bolsillo de estos banqueros industriales del mundo occidental. Es que este es el meollo del asunto y por eso hoy en el Consejo de Seguridad se trató de desprestigiar a Rusia y van a tratar de hacer lo mismo cuando se reúna la Asamblea General muy pronto, amigos del canal. Saludos a todos. Miren, es que la sola propuesta de parte del presidente de Rusia de dialogar, pero entre paréntesis, de dialogar con Zelensky sin tomar en cuenta ya las regiones que están en anexión, eso está fuera del tema de la negociación. Es ahí donde esto le incomoda bastante al presidente de Ucrania. Lo que pasa es que el meollo del asunto es que en Ucrania no han permitido a estos habitantes, por ejemplo, del Donbass y de las otras regiones, a que realmente puedan vivir en democracia. Porque esta famosa palabra democracia, que es la que vende los Estados Unidos y el mundo occidental, no ha habido democracia en Ucrania. En Ucrania hay bastante desigualdad. Hay hambre también. La gente desde Latinoamérica piensa que Ucrania es un país muy poderoso y que hay un estatus de vida muy alto. Esto no es cierto. Y se le ha dado más posibilidad de tener mejor vida, de disfrutar de más derechos a un cierto componente de la población ucraniana. Es por eso que en este referéndum que vimos recientemente, que mucha gente fue a votar, lo hicieron precisamente en muestra de descontento por lo que habían vivido. Putin es un hombre serio que quiere dialogar. Él entiende el significado de la guerra. Él no es ningún aparecido. Él sabe
por la que pasó la Unión Soviética, donde se perdieron 28 millones de vidas. Él sabe que las guerras no traen nada bueno, simplemente cambian los actores, aparecen nuevos ricos, nuevos pobres, como lo estamos viendo últimamente en Europa. En Europa, con tan altos costos de la electricidad, ya las empresas están cerrando, no pueden competir, ya van a aparecer nuevos actores en la fabricación de tuercas, en la fabricación de reactores, que van a poder vender sus productos a mejores precios y ser más competitivos. Lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, que está prácticamente, va camino hacia un desplome económico, no porque estamos viendo altas cifras de inflación en este momento, sino porque le están apostando a sacar a Rusia del mercado, y esta idea que tienen, este gran deseo, los va a llevar a un colapso, porque Rusia precisamente está haciendo todo lo contrario. El nivel de vida de los europeos, a medida que continúe la ONU con esta propuesta de estar en contra de la anexión, el nivel económico de los europeos va a bajar. Lo mismo en el Reino Unido. Se está creando en la actualidad algo como una especie de agujero negro. Un agujero negro, o como se llamaba en la Primera Guerra Mundial, No Man's Land, ese espacio entre fronteras donde no podían ingresar miembros de los ejércitos porque estaban campos minados. No Man's Land, un agujero negro donde quienes están ahora perdiendo esa capacidad económica de producción no son precisamente quienes están a favor o en contra de las políticas de sus países, sino que puede ser el uno o puede ser el otro. En este momento dependemos sobre todo de este voto en la Asamblea General, donde de una vez por todas va a ocurrir un fenómeno bastante curioso. Van a aparecer cuáles son los países que apoyan a Rusia, no solamente por el tema de la anexión, sino por otras razones, y quienes apoyan a los Estados Unidos y al mundo occidental. Es a partir de este punto de inflexión donde ya van a empezar a, con todo el poder de la propaganda, a hacer ver a Rusia como el malo, como lo hicieron antes de 1991, y al mundo occidental como el bueno. No están respetando la autodeterminación de los habitantes de Donbass. Esta anexión es irreversible, amigos del canal. Saludos, Carlos. Felicidades, hombre, tú eres muy buena gente. Lo que pide Putin es que haya una lucha contra el colonialismo, que haya una lucha contra la esclavitud, en el sentido, por ejemplo, a nivel de estudio. ¿A qué se refiere Putin? Por ejemplo, en mi país, Colombia, hay una esclavitud del estudio. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay un monopolio del buen estudio, porque hay buen estudio en cuanto a que sea un estudio de buena calidad, con buenos laboratorios y buenas técnicas de aprendizaje, y hay un mal estudio que es cuando al estudiante se le entregan unos libros y unos talleres sin darle pautas de cómo poder buscar el mejor camino. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hay un monopolio del buen estudio. Es lo que dice Putin sobre el tema de la esclavitud, y lo mismo ocurre en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos solo algunas personas tienen acceso a buena educación. Hay universidades de más de $50,000 al año, 50,000, 100,000, que solo unos cuantos habitantes de ese país pueden costear. Hoy en día el tema no es el de Donbass o de Zaporilla, que ya son territorios que están en anexión a Rusia. El tema es esta posición nueva que ha adoptado Putin, en la que se está convirtiendo como un hombre que está mostrando un camino nuevo a seguir, nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos pensamientos, porque como están las cosas, dependiendo de las sanciones de los Estados Unidos o de la Unión Europea, miren cómo acabaron con la economía del vecino país venezolano. Miren cómo estas tácticas represivas
no tiene nada que ver con la democracia que está vendiendo los Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos es un país que está proyectando su política y su diplomacia hacia el colapso de Rusia. No solamente porque Rusia haya anexionado o haya ingresado estas regiones a su geografía, sino por todo lo que hace Rusia y por todo lo que hace Vladimir Putin. Nadie esperaba un hombre de la KGB como Vladimir Putin que presentara estas nuevas formas de vida para un planeta de más de 7.000 millones de habitantes. Este hombre es prácticamente una nueva forma de vida para millones y millones de habitantes del planeta que son considerados los invisibles, que nunca han tenido posibilidad de existir como los demás pobladores de sus países, que nunca han tenido acceso y derechos los más mínimos. Miren, el caso, por ejemplo, del Báltico, esta destrucción de estos dos conductos de gas, gasoductos Nord Stream 1 y 2, inmediatamente acusaron a Rusia. Rusia, que es el país que construyó los conductos, los gasoductos. Rusia, que es el país que produce el gas y lo ha enviado. Rusia, el país que solicitó la entrega de las turbinas y nunca lo hicieron. Al contrario, generaron cada día más y más sanciones, están culpando a Rusia. Y ahora están diciendo que están esperando, dice Stoltenberg, los informes satelitales cuando este atentado, lo más seguro es que fue debajo del nivel del mar, por debajo, bien sea con mini submarinos o buzos que llegaron a este punto a colocar estas cargas de dinamita. Esto, como lo dice Putin, el tema de este sabotaje en el mar Báltico, él lo ha visto prácticamente como el principio del fin del dominio occidental. Y él dice que el principio, porque todavía el invierno no se ha iniciado en Europa. Esto de la guerra en Ucrania, movilización general o parcial, esto que originó Zelensky, esto es una bola de nieve con tendencia a crecer cada día más y más. Viene el tema de las Naciones Unidas, que va a ser exactamente el punto clave donde se va a definir cuál va a ser las políticas de parte de los demás países hacia el tema que está vendiendo Vladimir Putin, porque lo que él está haciendo ahora no es solamente haciendo esta anexión, sino que está vendiendo una nueva estrategia de vida, porque él también desea exportar sus productos a otros países. Él también aspira a llegar a Latinoamérica, como está llegando a China, como está llegando a la India, como está llegando a Irán. Y los problemas que tiene Rusia en el momento, en la actualidad, no son tan graves como los que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, país que se acerca a unas elecciones y desafortunadamente tuvieron el problema del huracán Ian y ahora tienen las elecciones de midterm, tienen problemas con la inflación, con los suministros, una economía que ya la gente se está cuestionando qué es lo que está pasando y por qué están siguiendo apoyando esta guerra. Y Putin quiere dialogar, pero Zelensky no va a permitir que esto ocurra. Hoy en día, el secretario Guterres de la ONU está mostrándose como un fiel defensor del presidente Zelensky. Mientras tanto, y a pesar de que ya hay una anexión, de que el 3-4 de octubre se va a formalizar en las dos cámaras de la Federación Rusa esta anexión, Ucrania continúa atacando. Mire, esto es respuesta al día de hoy. Ahí pueden ver en este mapa cómo Ucrania quiere apoderarse de Liman, cómo Ucrania quiere empezar a controlar nuevamente territorio que es parte de los rusos y territorio que forma parte de esta anexión. Y esto lo está haciendo Zelensky ahora que todavía no se ha formalizado la anexión. Con toda seguridad, él no va a continuar haciendo esto luego del 3-4 de octubre. Miren, han tratado de acabar con el presidente de la Federación Rusa
O como el mismo Zelensky dice, no, es que yo no voy a dialogar con Rusia mientras Putin siga siendo el presidente. Lo mismo pensaba el expresidente de Colombia, Iván Duque, cuando decía que Maduro iba a salir en 2 o 3 semanas. Y Maduro, ustedes imaginan cuánto tiempo va a ser presidente de Venezuela. Es también el momento en que por parte de las Naciones Unidas se tiene que tocar el tema de la rusofobia, que cada vez está en incremento, y es un tema que afecta a los pobladores de Rusia. También le están vendiendo al mundo la idea de que todos los jóvenes están escapando del país, algo que no es cierto. Este sabotaje que están haciendo en el Báltico está afectando más a los países del mundo occidental que a Rusia, porque esta tubería la van a arreglar, pero no hay indicios de que la Federación quiera continuar vendiéndole gas a Rusia. ¿Cuál es la posición del presidente de los Estados Unidos con respecto a esto que habló el presidente Vladimir Putin hoy, de tener intención de dialogar? Porque están dejando a Zelensky que tome esa decisión, pero al mismo tiempo Zelensky recibe órdenes de la OTAN y de los Estados Unidos. ¿Dónde están estos guerreristas de principios de la guerra ahora que Rusia anexó estas regiones a su geografía? ¿Será acaso que el presidente Zelensky en estos días que faltan hasta el 3-4 de octubre pretende hacer ataques como los que hizo en Kharkiv recientemente? Pues prácticamente será su última oportunidad, porque mientras él dice que tiene tanto poder y que está ganando la batalla en Ucrania, yo me pregunto, ¿por qué acaso no retomó control de estas regiones antes del referéndum? ¿Por qué no tuvo ese poder militar para evitar que se realizase el referéndum? ¿Por qué no tuvo esa capacidad en el campo de la batalla para presentar una opción inamovible en la que Rusia jamás hubiese interpuesto esta anexión? Pero Zelensky, con todo su poder, fue el mismo el que abrió este camino, este boquete, este hueco por el que Rusia incrustó su modo de pensar en el territorio ucraniano. Yo pienso que mientras les estoy dialogando en esta noche, millones de habitantes en los territorios recién anexados van a dormir esta noche muy tranquilos. Van a soñar con los angelitos, como se dice, porque vienen mejores pensiones, mejores oportunidades de estudio para sus hijos, mejores carreteras, mejores subsidios, más subsidios, oportunidad de estudiar en universidades en Rusia, si así lo desean. Yo veo esto como en buena hora, una gran noticia para los habitantes de estas naciones, porque allá cuando hicieron esta votación en el Consejo de Seguridad en el día de hoy, no tomaron en cuenta este detalle, asumieron al 100% que todos los habitantes de estas regiones anexadas no deseaban formar parte de Rusia, y esto no es cierto. No están hablando con la verdad, están simplemente vendiendo el tema de la famosa democracia que vende los Estados Unidos y Europa. ¿Cuál democracia, hombre? ¿Cuál democracia están vendiendo? Vengan a mi país, Colombia. Hay más de 25 millones de pobres en Colombia y aquí el salario mínimo es de 30,000 pesos al día. Increíble, y eso se llama democracia. Lo mismo están haciendo con muchas partes del planeta. Y no existe sino monopolio de la educación para unos cuantos que van a las mejores universidades del mundo, reciben las mejores oportunidades laborales y pueden viajar, comprar los productos que desean y venderlos al precio que les dé la gana. Y esto se llama democracia. Yo le apuesto, sin ser comunista, yo le apuesto a escuchar, a meditar profundamente estos mensajes
que está enviando Vladimir Putin en las últimas semanas y sobre todo el discurso de hoy, muy interesante. Él habla de esta transformación revolucionaria, no simplemente un vivir en nuestros países con la cabeza agachada desde los 5 años hasta que uno muera. Niños y niñas con gran capacidad intelectual, cuyo futuro es vender aguacates en una esquina o vender chicles. Yo aspiro a entender cada día más y más este mensaje de Vladimir Putin y recibirlo y leerlo y analizarlo con una mente abierta, sin sesgo, porque se presenta como una opción que no nos está mostrando el mundo occidental, que el mundo occidental está dándole prelación solamente a algunos privilegiados de cada país, no al pueblo en general. No estamos hablando de que le regalen al pueblo, que le metan la plata en las cuentas de banco, no, sino que esa educación ya no sea un monopolio, que el transporte tampoco sea un monopolio, el acceso a la salud, que estos habitantes de estas regiones recién anexadas en Ucrania se unan y empiecen a mostrar videos e información explicándole al mundo por qué adoptaron esta posición de haber votado sí en este referendo, para que eso le abra las perspectivas al resto de los habitantes del mundo y no sigan simplemente copiando este mensaje de Guterres, este mensaje de Borrell, de Stoltenberg, de Úrsula, de Biden, que son mensajes carentes de realidad, carentes de contexto, mensajes que simplemente van al final del día solamente a beneficiar a unos cuantos habitantes de cada uno de los países del mundo occidental. Yo espero de verdad que esta votación en la Asamblea General sea una votación a conciencia y que este asunto sea profundamente analizado y que se vea el lado de cómo piensan los rusos, cómo piensan los habitantes de Ucrania recién anexados y que se analice en búsqueda de la verdad el por qué se tomó esta decisión de parte de Rusia y hasta qué punto todo lo que comunica Rusia sobre lo que estaba ocurriendo al interior de Ucrania en los últimos 8 años sea la verdad, que solamente la verdad prevalezca, que se sepa la verdad, pero que no se vaya a estas asambleas a votar simplemente como aquí en los congresos de nuestros países, que cada que hay votación ya Fernando sabe por quién va a votar, Carlos también, que esto es al final del día lo que nos tiene como estamos en la actualidad, amigos del canal. Se me acabó la gasolina. Los espero mañana con nueva energía. Aprender es ganar. Muchas gracias por acompañarme en esta noche, fin del mes. Mañana empezamos nuevamente otro mes. Gracias a todos. Mañana es primero, papá. Mañana es primero. Finalizar. Se produjo un error. Espera un momento, inténtalo de nuevo. Sí, estamos dando aquí fin a la emisión. Lo que pasa es que no quiere finalizar la transmisión. Amigos del canal.